Continuamos en la UNED en el curso de filosofía y estamos en el apartado de ética. Vamos a hablar de ética y religión. El ámbito de lo religioso. Las relaciones entre ética y religión no han encontrado a lo largo de la historia una interpretación unitaria y duradera, pese a los propósitos de dotarlas de estabilidad. El conflicto afecta a nuestra visión moral del mundo, puesto que tradicionalmente las diversas morales se han enraizado en el conjunto de una concepción religiosa. Al desprenderse de la misma, la moral ha de buscar nuevas fuentes de inspiración. La definición del concepto de religión oscilará entre una perspectiva etnocéntrica que entenderá por religioso todo aquello que se parezca más o menos vagamente a la religión prevalente en el medio social del investigador, y otra perspectiva que quisiera superar tales limitaciones, lo cual se hace a costa de ampliar de tal modo el concepto que acaba por difundirse. En todo caso, es más adecuado hablar de religiones que de religión. Para Rudolf Otto, la religión podría concebirse más que como la relación con Dios, como la relación con lo sagrado, definiendo a la vez lo sagrado como misterio tremendo y fascinante. Y es en ese ámbito por el que nos situamos en las fronteras del mundo y de nuestras existencias, al que cabe denominar ámbito de lo sagrado. Como es sabido, Kant indicó que todos los intereses de la razón se podían dejar resumir en las tres cuestiones siguientes. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Y qué puedo esperar? Cuestiones que para él confluían a su vez en la pregunta a propósito de ¿qué es el hombre? Nos concentramos en las que más directamente afectan a nuestro tema, esto es, en las preguntas acerca de ¿qué debo hacer? ¿Y qué me es dado esperar? Cuestiones que para él confluían a su vez en la pregunta a propósito de qué es el hombre. Nos centraremos en las que más directamente afectan a nuestro tema, esto es, en las preguntas acerca de qué debo hacer y qué me es dado esperar. Problema de fundamentación. La frase Dios ha muerto se ha podido entender en la tradición filosófica moderna al menos en dos grandes sentidos. En Hegel, la muerte de Dios no significa su desaparición del horizonte humano, sino una versión filosófica de la teología cristiana. Pero no fue Hegel, sino Nietzsche, el que dio a la frase Dios ha muerto el sentido que habitualmente se le otorga, es decir, el de la desaparición del propio Dios. Ese acontecimiento conllevará un desmoronamiento sin igual de toda nuestra moral europea. Nietzsche critica el ateísmo trivial de lo que no se hacen a cargo de lo que en la cuestión de Dios está en juego. Probablemente el esfuerzo más audaz en el mundo moderno por ofrecer una fundamentación racional y autónoma de la ética ha sido el ofrecido por Kant. Si entre los resultados de su crítica de la razón pura destaca el de la imposibilidad de demostrar teóricamente algunos de los grandes temas de la metafísica occidental, como lo eran ante todo Dios y la libertad humana, esta no fue su última palabra al respecto. Pues quizá aquello sobre lo que la razón en su uso teórico no pudo pronunciarse, puede no obstante ser razonablemente postulado por la razón en su justo práctico como Kant. En efecto, como él acabó por pensar. Y al tema moral dedicó, a partir de entonces, lo mejor de sus esfuerzos. Al hablar de la ética de Kant, se suele destacar su carácter formal. Esto es, a Kant no le interesaba tanto encontrar una serie de preceptos cuando los elementos que han de observar estos para ser considerados morales en su estudio de 1785, Kant clasificó las acciones como contrarias al deber, conformes al deber, pero no por deber. Y en tercer lugar, aquellas que no solo son conformes al deber, sino que además se realizan por deber, siendo estas las únicas que merecen ser consideradas morales. El tipo de imperativo que la rige no es hipotético, como cuando decimos, si quieres conservar la salud, debes dejar de fumar. Pues bastaría que a alguien no le importase la condición para que el imperativo dejase de regir.
A diferencia de ellos, los imperativos morales no son hipotéticos, sino categóricos, es decir, independientes de cualquier condición o incondicionados y sin tener en cuenta otro propósito que no sea el respeto a la ley. Los imperativos morales no solo han de ser categóricos, sino a la vez autónomos, expresión de la ley que cada ser racional se da a sí mismo. Kant dio varias versiones de lo que entendía por imperativo categórico y trató de fundamentarlas. Así, explícitamente, y ya desde el título de uno de sus más famosos estudios, Kant quiso ofrecernos la fundamentación de la metafísica de las costumbres. Sin embargo, la obra termina sin acabar de conseguir aquello que su título prometía. Nos interesa ahora considerar las razones de esa insuficiencia, o si se quiere, de esos límites. Las formulaciones del imperativo categórico y la dignidad humana. Uno de los pilares de la argumentación del imperativo categórico es la de no hacer a los demás lo que no quisiéramos para nosotros. En uno de los ejemplos de Kant, puedo desear a veces hacer una promesa mentirosa, pero no puedo querer una ley universal de mentir, pues cuando todo el mundo tuviera derecho a hacerlo, a nadie se le creería. Se le creería ya. Y al tomarse ley, uno de los pilares de la argumentación del imperativo categórico es la de no hacer a los demás lo que no quisiéramos para nosotros. Y entonces no sería una ley universal de mentir, pues cuando todo el mundo tuviera ese derecho, nadie se tornaría como una ley universal. La máxima se destruiría a sí misma. No obstante, para Kolakowski, ese razonamiento presenta fisuras porque no hay ninguna razón por la que esos principios tengan que tener validez universal. Kolakowski plantea que la idea de la dignidad humana solo puede enraizarse en el orden de lo sagrado, como en el mito cristiano, según el cual el hombre es imagen y semejanza de Dios. Caffarena, en su estudio El teísmo moral de Kant, ha sostenido que la básica igualdad moral de los seres humanos puede negarse sin que esa negación logre ser rebatida de un modo concluyente. Y si queremos algunos ejemplos, ahí tenemos el de Nietzsche, al que la universalidad de la dignidad humana y el trato igual se le antojan una majadería. El tabú y la culpa. En todo caso, para Kolakowski, la cuestión verdaderamente candente de las relaciones entre la vida religiosa y la vida moral no es la de la validez epistemológica. Y es que las ciencias morales, al no ser contrastables ni refutables de la misma manera que las creencias empíricas, también se adquieren de distinta forma. No asentimos a estas creencias morales admitiendo eso es verdad, sino sintiéndonos culpables si dejamos de acatarlas. Por tanto, la culpa sería la principal responsable de la especie humana tal como lo conocemos. Las motivaciones morales funcionan porque somos capaces de sentirnos culpables. Ahora bien, la culpa es la ansiedad que sigue a la violación de un tabú, y el tabú reside en el reino de lo sagrado. Las denominadas religiones inmorales no supondrían una prueba en contra de este argumento, pues aunque fuera verdad que en diversas religiones arcaicas los dioses no se describen como modelos de conducta, es la existencia misma de tabúes lo que importa y no el hecho de si los dioses están o no obligados a obedecerlos. El argumento de Kolakowski ha sido objeto de algunos comentarios. Javier Muguerza encuentra el principal obstáculo en que el fantasma de la heteronomía se cierne sobre la confusa ligación que Kolakowski pretende establecer entre moralidad y religión. Habermas tratará de liberarse de algunas de las aporías a las que se había visto conducidos por sus compañeros de primera generación en la escuela de Frankfurt. En su ética discursiva, Habermas señala que en el caso de que se planteen conflictos acerca de la verdad, de nuestras creencias o de nuestras convicciones morales, tales conflictos no tienen por qué desembocar en el enfrentamiento, la manipulación o la violencia, sino que pueden ser resueltos discursivamente. En principio, esa discusión puede desembocar en un consenso acerca de los puntos en litigio. Con esos planteamientos, Habermas trata de respetar los dos pilares sobre los que se alzaba la ética kantiana: la universalidad de los principios morales y la autonomía de cada uno de los hombres convertidos en legisladores. Javier Muguerza
desde la perplejidad, ha insistido en que el consenso último al que Habermas aspira no parece tener que desprenderse de sus argumentos, pues el inevitable presupuesto de no llegar a entender al otro no implica que hayamos de llegar a un entendimiento con él, pudiendo el diálogo desembocar asimismo en un pacto que canalizaría la violencia sin uniformar puntos de vista diferentes. Las dificultades de fundamentación de la ética, que aquí hemos comentado, no tienen por qué conducir al irracionalismo. La dignidad del hombre no puede ser racionalmente demostrada, pero puede ser razonablemente postulada. Para Kant, la dignidad no se basa en la conducta fenoménica, sino en la capacidad de obrar, no solo conforme a las leyes, sino conforme a la ley moral, lo cual nos hace dignos de ser felices. Autonomía ética y concepción religiosa. Los problemas hasta aquí considerados no deberían llevar al intento de restaurar simplemente la ética teónoma. Cualquier pretensión de una ética teónoma debería, en primer lugar, mostrar la posible racionalidad de las creencias religiosas, para lo cual tampoco hace falta llegar a los extremos de Kierkegaard, el cual, siguiendo las huellas de Lutero y a fin de subrayar la trascendencia de Dios, insistió en la imposibilidad de mediación entre el estado ético y el religioso. Pero la no confusión entre moral y religión no puede llevarnos a pasar por alto las fuertes implicaciones morales que la religión suele comportar. Aun cuando el mantener determinados valores incondicionados sea lo más coherente, una tesis semejante habría de sortear aún otras dificultades. Esta tesis podría ser objeto de manipulación por parte de aquellos líderes religiosos que, al ejercer, según dicen, de mediadores y representantes de Dios en la tierra, pueden fácilmente tratar de imponer su propio código y su visión de las cosas a los demás. Esta problemática se prolongará con el luteranismo al destacar la potencia absoluta de Dios frente a la que el cumplimiento de la ley moral no puede tratar de hacerse valer. Wittgenstein declara que dentro de las concepciones de la ética teológica se suele estimar más superficial la interpretación según la cual lo bueno lo es porque Dios lo quiere así. En cambio, esa concepción es la más profunda. Lo bueno es lo que Dios manda. Esto corta el camino a toda explicación de por qué es bueno, mientras que la concepción racionalista es la superficial que procede como si lo que es bueno todavía se pudiera fundamentar. Sostener que el carácter incondicionado y absoluto de algún valor se hace más coherente con la referencia a Dios no quiere decir que el creyente tenga que anular su autonomía. Ya Kant quiso señalar los problemas que sobrevendrían si no hubiera posibilidad de hallar en parte alguna nada con valor absoluto, para lo cual postuló la existencia de Dios como condición de la moralidad. En su día, Moltmann insistió en que la nueva justicia de la que habla el cristianismo no pretende una abolición de la ley, sino su radicalización. Pero esa mayor exigencia acaba por hacerla estallar, puesto que el amor no puede realizarse por mandato, como también Kant observó. Eso no quitó grandeza ni lugar a la ética del deber, en la medida en que podemos considerarnos obligados a conductas que aún no amamos. Derroteros de la esperanza. Entre las preguntas en las que, según Kant, se plantean todos los intereses básicos de la razón, no solo se encuentra la de qué debo hacer y su fundamentación, sino asimismo qué me es dado esperar. Kant se resistía a pensar que el saldo de nuestro esfuerzo moral fuera una historia en la que a menudo el verdugo triunfa sobre su víctima inocente, que el resultado de nuestra tarea moral fuese tan absurdo. Todo lo cual nos conduce a la posición que lúcidamente ya mantuvo entre nosotros Aranguren en su temprana ética, al hablar de la necesaria apertura de la ética a la religión. Profundizar en la pregunta, ¿qué me es dado esperar? Adorno definió una vez la filosofía como el intento de decir lo imposible, como el esfuerzo por decir algo de eso acerca de lo que no se puede hablar. Finalmente, a día de hoy es importante mantener abierta la pregunta por la religión para evitar que sus cuestiones retornen incontroladamente, como parece que sucede en nuestro tiempo. Nuestro presente se caracteriza, por lo que a la religión se refiere, por vivir entre lo que un día se llamó la muerte de Dios y el actual retorno a la religión.
Muerte que, por más que algunos la consideran inminente o ya consumada, no parece que lleve signos de cumplirse, al menos si atendemos al florecimiento que la religión está conociendo en nuestros tiempos. El retorno de la religión muestra aspectos espantosos, de actitudes fundamentalistas a insistencias en la identidad religiosa, más veces asociadas a la repetición externalista de rituales que a una actitud verdaderamente religiosa. El abuso llevado a cabo por muchas formas de religión conduce a que éstas se nos pueble de misterios, los cuales no hacen sino ocultar preguntas más importantes con las que deberíamos haber sabido enfrentarnos. Algo de eso está sucediendo en nuestra sociedad. Una sociedad que, por más racionalista que se proclame, se entrega cada vez más, vorazmente, de forma poco racional y razonable, al consumo masivo de toda clase de supercherías, en las que formas vagamente religiosas se mezclan con diversas manifestaciones de magia, y todo ello se adereza con toques supuestamente científicos, para ofrecernos ese abigarrado cóctel de exorcismos, videntes, curanderos, adivinos, horóscopos y otras formas de ansiedad que nos presenta abundantemente cualquier medio de comunicación. La religión canaliza problemas y aperturas a los que la ética misma no debería renunciar nunca. La religión alberga los grandes símbolos en que la humanidad ha fantaseado sus esperanzas de redención y sus aspiraciones a enfrentarnos. Algo de eso está sucediendo en nuestra sociedad. Una sociedad que, por más racionalista que se proclame, como hemos dicho, hay un consumo masivo de toda clase de supercherías, y para ofrecernos ese abigarrado cóctel de exorcismos. La religión canaliza problemas y aperturas a los que la ética misma no debería renunciar. La religión alberga los grandes símbolos en la que la humanidad ha fantaseado sus esperanzas de redención, sus aspiraciones a favor de la paz y una vida lograda.